Aleluya. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Declaro que cada uno de nosotros es terreno fértil y que nuestro corazón está abierto y es entendido de lo que tú tienes hoy para revelarnos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos el domingo pasado con lo que es la adoración celestial en Apocalipsis capítulo 5. Vimos cómo fue ese proceso majestuoso, creciendo, hasta que esa adoración fue completa y se incluyó todo el que tenía que estar incluido en ese tiempo de adoración. Y nos quedamos en este otro proceso. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que es Dios. Que no lo haya visto o no estuviese, pueden ir a las predicaciones anteriores que están grabadas. Dice aquí, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie. Todos eran indignos. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y dice aquí, y lloraba yo mucho, decía Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y Juan lloraba pensando que ese proceso había sido abortado. De hecho, las lágrimas de Juan son las únicas que se van a registrar en el cielo. En el cielo no habrá lágrimas. Al contrario, vamos a ver más adelante que será enjugada toda lágrima que hemos derramado aquí en la tierra. Dios lo hará. Jesús lo hará. Amén. Y dice aquí la palabra, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, hablamos de quiénes son estos 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, hablamos de estos ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra, y establecimos que son las manifestaciones y atributos del Espíritu Santo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Diga: Jesús tomó el libro. Tenía el derecho de hacerlo. Así que vemos a Dios con un pergamino que resulta ser el título de propiedad de la tierra. Y ahí está Dios con ese pergamino, con el contenido de la consumación de la historia de la humanidad y de la tierra. ¿Qué contiene ese pergamino? La consumación de la historia de la humanidad y de la tierra. Tiene 7 sellos que ya establecimos que solo Jesús puede abrir. Estos sellos que vamos a ir viendo de poco a poco su apertura generarán un impacto preliminar. Los sellos generan un impacto preliminar que luego se va a ir amplificando al revelarse el contenido que hay dentro del libro. Así que los sellos están ¿por dónde? Por fuera. ¿Por dónde están los 7 sellos? Por fuera. Y van a ir generando un impacto preliminar que luego se va a ir amplificando. Y así vamos a ver que al igual que la adoración en el cielo, así de igual forma Dios, que es un Dios de procesos. ¿Dios es un Dios de qué? De procesos. Vamos a ir viendo cómo este juicio que viene para el mundo también va a ir en un proceso increciendo. ¿Cómo va a ir? En crecimiento, porque Dios es un Dios de procesos. Por eso Él te dice: el que fiere en lo poco, yo lo pondré en lo mucho. Así que siempre vamos a ver cómo Dios nos va llevando de lo poco a lo mucho. Él es un Dios de procesos y los procesos en Dios no se pueden ajorar, ¿verdad que no? Hay que ser paciente, hay que ir con calma, porque todo lo que Dios hace es hermoso en su tiempo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque nos hemos puesto en el tiempo del Kairos, en el tiempo de Dios. Así que vamos a ir viendo este proceso de tribulación increciendo
consta de 7 sellos y vamos a ver que mientras esos 7 sellos se van abriendo, se va a ver afectada una cuarta parte del mundo y sus habitantes. Luego, cuando se va a abrir el último de los sellos, empiezan las 7 trompetas. Vamos a ver que ya con las 7 trompetas se va a ir afectando una tercera parte de lo que es el mundo y sus habitantes. Y finalmente, de las últimas trompetas salen las 7 copas que terminarán todo el proceso restante. Total, son 21 juicios que están ya determinados sobre los moradores que queden en la tierra. Diga conmigo que queden. No así sobre los redimidos por Jesucristo. Ya la iglesia se habrá ¿qué? Se habrá ido en el rapto. Recuerde que lo que está impidiendo que inicie la tribulación es precisamente que aún la iglesia está aquí. Así que si alguien dice que ya está el anticristo por ahí, que ya empezó la tribulación, se equivoca. Mientras la iglesia esté aquí, aún no ha empezado el proceso de la apertura de los 7 sellos. ¿Cuántos dicen amén? Y esos 7 años que vimos que va a ir creciendo, una cuarta parte es menos, ya después una tercera parte y ya después todo lo que quede, porque así es Dios, va a ir de proceso en proceso y va a dar de igual forma oportunidad, porque Dios es el Dios de ¿qué? De oportunidades. Pero la de nosotros es ahora. Ya todo el que sabe, la de nosotros es ¿cuándo? Ahora. Así que eso va a tener una duración de 7 años, lo han visto, lo hemos visto en la palabra, lo voy a poner aquí en la gráfica y voy a tratar de agrandarlo para los que, ¿verdad?, necesitan esa ayudita. Estábamos trabajando la era de la iglesia, cuando hablamos de las cartas a las 7 iglesias, luego hablamos del rapto de la iglesia y ahora vamos a estar hablando, luego del rapto hablamos de la adoración, ¿verdad?, el celestial, que fue lo que nos presentó ya Juan, y ahora vamos a entrar en lo que serían los 7 años de tribulación, que fueron debidamente ya profetizados, primero en Jeremías capítulo 30, luego en Daniel y finalmente lo vamos a ver en el Apocalipsis. Así que ya está establecido este tiempo, ustedes lo han escuchado, lo conocen, también se le conoce como el día de Jehová, también se le conoce como el día de la ira venidera, la semana 70 de Daniel o la 70ª de Daniel. Estos 7 años comprenden y veremos en detalle lo que sería la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios o los 3 ayes, antes del segundo regreso de Cristo. ¿Cuántos están listos para todo lo que esto nos va a enseñar? Recuerde siempre que el llamado de Dios a cada uno de sus hijos es no temas. En toda la palabra, si hay algo que constantemente Dios le deja claro a su pueblo, es que nada de lo que está establecido para el mundo corresponde a los hijos de Dios, a los que han sido redimidos por la sangre del Cordero inmolado, que vino como un Cordero inmolado, pero que triunfó y ahora es el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que entramos formalmente a la apertura de ese sello. Apocalipsis 6, el sello número 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Así que este primer sello también se le conoce como la falsa paz del anticristo. Con la salida de la iglesia por el rapto, llega la entrada pública del anticristo. Vemos aquí que nos dice que viene en un caballo blanco porque él le encanta imitar a Cristo.
Y vamos a ver en Apocalipsis 19 que la entrada de Cristo también será en un caballo que blanco. Así que vemos que entra en un caballo blanco imitando a Jesús y para engañar, porque aquel que no sabe, aquel que no conoce va a creer que es ¿quién? Jesús. Así que ese es el Mesías falso de Satanás, el Mesías falso del diablo. Dice aquí, y el que lo montaba tenía un arco, y con ese arco simbolizaba una falsa promesa de paz. Tiene arco, pero no tiene flechas. En la palabra nos dice claramente, tiene un arco, pero no tiene flechas. Así que él dice, vengo en son de paz. El arco sin flecha viene siendo como la bandera blanca, ¿no? Tengo el arco, pero no tengo ¿qué? Flechas. Así que representa una paz falsa que él va a prometer y lo vamos a ver más adelante. Dice, y el que lo montaba, que ya sabemos que es el anticristo, tenía un arco y le fue dada una corona. Le fue dada. Y la corona implica dominio. La corona implica que se le dará. ¿Quién se lo dará? Dios. Le dará dominio temporero sobre la tierra y sus moradores, los que quedaron. ¿Después del qué? Del rapto. Así que básicamente el anticristo, sin saberlo, resulta que en realidad es un instrumento ¿de quién? De Dios. Temporeramente. Qué importante es que podamos entender que con la entrada pública del anticristo a la escena se reinicia la cuenta de los 490 años establecidos por profecía. Primero en Jeremías, capítulo 30, versículo 7, para los que quieren tomar nota. Luego en Daniel, capítulo 9, versículo 20, y lo vamos a ver. Y finalmente, por tercera vez, aquí lo acabamos de ver en Apocalipsis, capítulo 6. Quiero que vayamos a Daniel y lo voy a trabajar en la versión nueva traducción viviente porque es como más claro está y quiero que lo puedan entender en detenimiento. Esta cuenta que se retoma respecto a Israel es, y repito, respecto a Israel, porque la iglesia no va a estar ¿dónde? Aquí. Esto que vamos a ver está determinado para Israel porque Dios, al sacar la iglesia, va a volver a trabajar ¿con quién? Con Israel. Ya lo habíamos explicado en uno de los mensajes anteriores, dando el ejemplo de que ellos están en la banca porque rechazaron a Cristo el Mesías. Dios les da la espalda momentáneamente, crea la iglesia y una vez la iglesia es levantada, vuelve a trabajar ¿con quién? Y lo vamos a ver también más en detenimiento aquí en la palabra. Así que Daniel, a sus 85 años, estaba estudiando el libro de Jeremías y se da cuenta que estaban por cumplirse los 70 años de exilio y comienza a preguntarle a Dios, ¿qué va a suceder? Oró y ayunó por 3 semanas sin saber que ese clamor que él había levantado había generado guerra entre los ángeles en el cosmos. Dice la palabra en Daniel 9:20. Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor, mi Dios, por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Quiere decir que lo que él entendía no estaba ¿qué? Correcto. Vengo a darte percepción y entendimiento. Y mire lo que le dice. ¿En cuánto comenzaste a orar? Ya él llevaba ¿cuántas semanas orando? Ayunando. 3. Pero él le dice, en cuanto comenzaste a orar, se dio una orden. ¿Que vino de dónde? De Dios. Y estoy aquí para decírtela. Porque eres muy preciado para Dios. ¿Cuántos saben que todo aquel que busca a Dios es muy preciado para Dios? Daniel dice la palabra que oraba 3 veces al día. Y estudiaba la palabra y buscaba esa conexión con Dios. Todo aquel, esto no es exclusivo de Daniel, todo aquel que busque a Dios en oración,
que le busque, si puedes, 3 veces al día, que ore, que busque una relación con Él, es muy amado para Dios. Y Dios toma sus oraciones en definitivamente atención. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Y aquí va, presten mucha atención. ¿Están listos? Dice aquí, un periodo de 70 conjuntos de 7. 70 semanas, dice la Biblia Reina Valera del 1960. Dice aquí, y es más fácil de entender, 70 conjuntos de 7, 70 veces 7. ¿Es igual a cuánto? 490. Recuerde que no soy buena en matemáticas, así que voy con calma. Dice aquí, se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad. ¿Para quién? Para el pueblo, que son los moradores, y para la ciudad. Quiero que sepa que no solamente el juicio va a ser para los moradores, sino también para la tierra. Y en este caso dice, para tu pueblo y tu ciudad santa, para, y aquí está, preste atención, ¿para qué es este proceso? Para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Así que los judíos tenían semanas de días, tenían semanas de meses y tenían semanas de años. En el calendario judío, en este caso se refería a las semanas de años. Lo podemos ver y lo vamos a ver aquí en la palabra en Génesis. ¿Me pueden traer agua, por favor? Yo tengo aquí, perdón, la dejé acá. Estamos en bendición. ¿Cuántos dicen amén? En Génesis dice, y lo vemos cuando le dan a Lea, ¿se acuerda de la historia, verdad? Que le dan a la fea primero. Sí, la fea primero. Dice aquí, cumple la semana de esta, refiriéndose a Lea, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Ve que primero dice semana y después establece que esa semana es de ¿qué? De 7 años, no de 7 días. En Levítico 25:8 dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49. Así que vemos que los judíos tienen semanas de días, semanas de meses, semanas de años, pero en el caso de la profecía establecida para Israel se refería a semanas de años, 70 conjuntos, y lo vemos nuevamente aquí, 70 conjuntos de 7. Continuamos, dice, ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7, 7 por 7, que son ¿cuántos? 49, más 62 conjuntos de 7. Tenemos aquí 7 por 7, 49, y luego 62 por 7, 434. Dice, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén, en Nehemías capítulo 2, hasta que venga un gobernante, el ungido, hasta la entrada triunfal de Jesús. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Y dice, después de este periodo, 62 conjuntos de 7, del último, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Él vino, lo mataron, pareciera que no hizo ¿qué? Nada. Murió, al tercer día resucitó, pero durante este tiempo que parece que no ha hecho nada es donde fuimos ingentados, ¿quiénes? Nosotros, la iglesia. Fíjese lo que dice aquí y preste atención. Sin que parezca haber logrado nada, y seguirán un gobernante. Y surgirá un gobernante, y aquí se refiere al anticristo. Dice aquí,
cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. ¿El templo de dónde? El templo de Israel, que vamos a ver más adelante que va a ser ¿qué? Reconstruido. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde ese momento hasta el fin. Y básicamente se llega hasta el fin y luego vuelve hacia atrás. Mire lo que nos está diciendo. Surgirá un gobernante. ¿Ese gobernante va a ser quién? El anticristo. Al que ya vimos en Apocalipsis que le fue dado corona. ¿Que le fue dado qué? Dominio. Le fue dada autoridad temporalmente. Porque aquí no se mueve nadie sin que Dios lo que lo permita. Y dice que sus ejércitos van a destruir la ciudad y el templo, desencadenando inundaciones, desencadenando guerras, desencadenando miseria que va a seguir hasta el fin. Y luego vuelve hacia atrás y dice, el gobernante, refiriéndose ¿a quién? Al anticristo, firmará un tratado con el pueblo, con un periodo de un conjunto de 7, o sea, 7 años. Un conjunto de 7 son 7 años. Y dice aquí que el anticristo firmará un tratado de paz entre judíos y árabes, que va a durar ¿cuánto tiempo? 7 años. ¿Cómo lo logrará? No lo sabemos. Ahora mismo está la mezquita de Omar encima de lo que antes era ¿qué? El templo judío. ¿Cómo va a lograr el anticristo esto? Con poderes satánicos que él va a estar manifestando, y lo vamos a ver también un poco más adelante. Dice aquí, pero al cumplirse la mitad de este tiempo, la mitad de 7 son 3.5. A cumplirse la mitad de este tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas que se van a estar haciendo ¿dónde? En ese templo, que por ese pacto van a haber la oportunidad de que el templo sea nuevamente ¿qué? Reconstruido. Y van a empezar en ese templo a ofrendar y a dar sacrificios. Pero a los 3 años y medio se va a virar el anticristo, que primero va a ser bien charming, va a venir con una paraja aparente, va a ser el Mesías del enemigo, va a ser el Superman del enemigo y le van a creer. No reconocieron a Jesús como el Mesías, pero a él ¿qué? Y lo vamos a ver que también Jesús ya lo había establecido, ya lo había profetizado en el Nuevo Testamento. Dice, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Vamos a ver si estamos aquí entendiendo el asunto. A ver, aquí voy a tratar de ir ampliando, pero vamos aquí. Dice, para que lo veamos con detenimiento. Aquí tenemos la orden para restaurar el templo al principio. ¿Se ve allá? Que se refiere Daniel, lo acabamos de leer en el capítulo 9. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Ok. Dice que a partir del decreto de Artajerjes, que fue el que dio la orden para la reconstrucción del templo, lo vemos aquí abajo. Me voy a salir un momento de la cámara. En Nehemías capítulo 2 vemos que hay un conjunto de 49 años más un conjunto de 62 semanas, que son 434 años. Desde que se decretó el reconstruir el templo hasta la entrada triunfal de Jesús, el Mesías. Se cumplieron exactamente ¿cuántos años? 483 años. Parece que al morir Jesús no pasó nada, pero estamos en la era de la iglesia en la que aparentemente aún no está pasando ¿qué? Nada, pero está pasando todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ser parte de eso? Dice que luego del rapto de la iglesia, y ahí tendría que volver a checar, luego del rapto de la iglesia, saldrá a relucir ¿quién? El anticristo.
La iglesia sale, el anticristo entra como, ¿verdad? Ya figura pública. Y él abre o retoma o reinicia ese conteo de 490 años que fueron establecidos ¿para quién? Para Israel, de los cuales quedarían entonces 7. Vamos a ver si se ve ahí. Se ve ahí, ¿no? Dice, y si ve aquí a la parte de abajo, a la mitad, aquí está el pacto del anticristo con los judíos por 7 años en el cual se va a reconstruir el templo. Y quiero que sepan que toda la literatura respecto a los judíos dice que ya ellos tienen todos los materiales, ya eso está todo listo. Tan pronto se dé la oportunidad se lo van a montar en un 2x3. ¿Usted vio cómo montaron allí el Chick-fil-A? Eso va a quedar como nada cuando monten allá el templo. Empiezan a hacer sacrificios. A los 3 años y medio, ese falso pacificador, como digo yo, se va a virar como cucaracha patas arriba y va a traicionar ¿qué? Ese pacto de paz. Y lo dice aquí. Se rompe el pacto, cesa el culto judío y él profana el templo, con lo que Daniel en el capítulo 11, versículo 31 le llama la abominación desoladora. Así que en ese momento vemos el cumplimiento de la semana número 70. ¿Se entiende el asunto matemático de la semana número 70 de Daniel? Que ya había sido profetizada. Así que vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Sobre ese proceso. Dice aquí, y lo vemos en Isaías, ya había sido profetizado. Isaías, mire cómo le llama, y esto fue profetizado 2500 años antes. Dice, y será anulado vuestro pacto con la. Ellos creen que están haciendo un pacto de vida, pero realmente están haciendo un pacto de ¿qué? De muerte. ¿Cómo le llama la palabra a este pacto de muerte? Y vuestro convenio con él, Seol. ¿Con quién están pactando? No es con el falso Mesías, están pactando con la muerte, con el infierno. Dice aquí, no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Los judíos lo van a poner en el pedestal y luego él los va a pisotear. ¿Cuántos entienden lo que la palabra nos está diciendo? Así que, ¿de dónde saldrá este anticristo? Está profetizado en Daniel. Nos los presenta Daniel en la primera visión que tuvo referente a la estatua que vio el rey Nabucodonosor. Eso mismo. Y hace referencia a no que hay un quinto reino, sino a la división del último reino, que fue el reino romano, haciendo referencia a los 10 dedos de los pies, que es el último reino. Y mire lo que dice la palabra. Y lo que viste de los pies y los dedos, ¿cuántos dedos tienen los pies? 10. En parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. El último reino fue ¿cuál? El romano, que se va a dividir en ¿cuántos reinos dice la palabra? 10. Todavía eso no ha terminado de pasar. Ahora mismo, vaya a la literatura, actualmente hay ¿cuántos? 7 revelados. Los demás aún no se han revelado, pero ya lo que faltan son ¿qué? Vayan con la cuenta. Dice aquí, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro. Recuerde que el hierro representa a Roma, que fue el reino anterior, era de hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán. Y añade una N, quiere decir que son más de ¿qué? 1. Son 10. Por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, porque el hierro y el barro no ¿qué? No mezclan. Dice aquí, como el hierro no se mezcla con el barro, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro
pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él, Jesús, permanecerá para siempre. ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y dar gloria a Dios? Más adelante, Daniel también se refiere al anticristo, de dónde va a salir, como una bestia que tiene 10 cuernos. También la vamos a ver en Apocalipsis más adelante. Dice Daniel 7, 24 al 26, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará, ¿quién es ese otro? El anticristo, el cual será diferente a los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y en cambiar la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que es la otra forma en la que usted va a ver que se refiere a 3 años y medio. Ni un día más, ni un día menos son los que Dios le ha permitido y le permitirá al anticristo perseguir al pueblo judío, azotar al pueblo judío. Pero se sentará el juez, Jesús, y le quitarán su dominio. La corona simbolizaba ¿qué? Dominio, para que sea destruido y arruinado hasta ese fin de Satanás. No se lo va a quitar nadie. Y el anticristo es una representación de él. Dice aquí en Apocalipsis 17:12, luego lo veremos más detallado, y los 10 cuernos que has visto, diciéndole a Juan, son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero esto todavía no ha ocurrido. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que usted va a escuchar ese nombre como el pequeño cuerno, como la bestia, como el anticristo. Se refieren todos a la misma persona. Finalmente, mire qué interesante, dice Daniel 8, 23 al 25. Y al final del reinado de estos, de los 10 reyes, mire qué importante, cuando inicia, cuando los transgresores lleguen al colmo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad en el mundo. Se levantará un rey, nuevamente, ¿qué llevan los reyes? Corona. A él se le da dominio y después se le va a quitar. Cuando se levantará, un rey altivo de rostro, porque usted sabe que Satanás todo lo debe altivez, soberbia. Y mire lo que dice aquí, entendido en enigmas. Lo que nadie puede resolver, él lo puede ¿qué? Lo que nadie le encuentra solución, él le va a poder encontrar ¿qué? Solución. ¿Cómo hará él para que allá accedan a quitar la mezquita de Omar? No lo sabemos, pero él va a ser entendido en ¿qué? En enigmas. Y dice aquí, y su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza. Y vamos a ver más adelante que todo el poder que va a tener el anticristo o el pequeño cuerno o la bestia va a ser otorgado ¿por quién? Por Satanás. Se lo va a otorgar Satanás. Dice, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, o sea, a los escogidos de los judíos, el pueblo de Dios. Dice aquí, con su sagacidad, astucia, hará prosperar el engaño. En su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Así que este anticristo
va a parecer un hombre cualquiera por fuera. Se levantará como un pequeño cuerno entre los demás ¿qué? Reyes. Parecería sin importancia, pero se va a querer quedar ¿con qué? Con todo. Va a ser, dice aquí, un entendido en enigmas, va a tener poder sobrenatural, porque yo quiero que usted sepa que los demonios tienen la capacidad de tener poderes sobrenaturales. Toda la creación celestial de Dios tiene la capacidad de crear y ejercer poderes sobrenaturales. De hecho, la palabra ángel significa ser inteligente. Así que claramente, y quiero dejar establecido, que ningún demonio puede poseer el cuerpo de ningún cristiano en el que habita el Espíritu Santo. Sin embargo, pueden hacer movimientos alrededor de cada uno de nosotros para atormentarlo. Mover cadenas, mover puertas, abrir ventanas, claro que sí, lo hacen. Tienen poder, son seres inteligentes. ¿Para qué lo hacen? Para atormentar. Su labor primordial, específicamente los demonios, más adelante vamos a ver la jerarquía completa cuando estemos hablando sobre la apertura del abismo. Su labor principal es atormentar. Y cuando un cristiano se afloja espiritualmente, no lo puede poseer, pero lo puede atormentar e influir. Así que hay que cuidarse espiritualmente. Hay que cuidarse en la oración, hay que mantenerse conectado porque el enemigo anda suelto y sus demonios andan buscando a quien atormentar. Pero dice claramente que al final, será quebrantado. Dice, cuando el pecado llegue al colmo de la maldad. ¿Cuándo será eso? ¿Cuánto estará faltando para eso? Cuando el pecado llegue al colmo de su maldad. Vemos entonces que la tribulación inicia cuando la iglesia es arrebatada. Se queda la tierra sin sal, se queda la tierra sin luz, lo cual causará un desbordamiento de la maldad sin ninguna restricción. Imagínese eso. ¿Se ve? ¿No se ve? Estamos ahí. Sin ninguna restricción. La maldad se va ¿a qué? A desbordar. De por sí ya estamos en un mundo que está medio psicótico el asunto. Yo creo que ya estamos cerca del colmo de la maldad. Mire, estamos en un momento en el que yo no sé si usted sabe que ya en Finlandia se legalizó la pedofilia. Es legal que a una persona le permita o le guste tener. O sea, esto es algo inaudito. Hemos llegado a un momento bien lamentable. En una estadística desde el 1900 para acá, se cree o se entiende que aproximadamente se generan 1 millón de abortos al año. 1 millón de niños abortados al año, por año. ¿Qué es el colmo de la maldad entonces? Se están metiendo con los niños. El colmo de la maldad es este asunto de la ideología de género en la que quieren desde los 5 años en las escuelas empezar a confundir la sexualidad de un niño cuando aún no entiende tan siquiera el asunto, con el único propósito de robar su identidad. Y de esta manera atacar no solamente a los niños, sino a la familia, que es la base de la sociedad establecida directamente por Dios. ¿Qué es llegar al colmo de la maldad? Si queremos cambiar la biología que Dios estableció. Dios estableció XY y XX. No importa lo que tú sientas o pienses o te diga tu carne
o te diga tu cuerpo, si eres hombre eres XY y si eres mujer eres XX, sin importar lo que quieras pensar o hacer. Pero lo quieren alterar todo. El transhumanismo. Que trans viene de la raíz más allá, porque quieren ir más allá de lo que ya Dios que estableció. Ahora todos son los trans. Hemos llegado, y si no hemos llegado, yo creo que estamos bien cerca de llegar al colmo de la maldad. Se han legalizado, y no tengo nada en contra de ninguna persona homosexual, pero se han torcido las leyes de Dios. Se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual sabemos que no produce hijos. Es un ataque satánico en contra de la familia, en el que nadie parece notar lo avanzada que está esta agenda. En contra de la familia, en contra de los niños. Y dice la palabra, ay de los que se metan con mis pequeños. Mejor les sería que se amarraran una piedra y se tiraran al mar. Y Satanás se ha ensañado contra nuestros niños. ¿Sabe usted? Y hace poco sacaron la película, ¿cuántos niños son robados, secuestrados para el trasiego, ya sea de órganos, ya sea sexual? Esto llora, el mundo llora. El mundo está, si no está en el colmo de la maldad, está bien, bien, bien cerca. Y Satanás sabe, porque la Biblia dice que en la boca de los pequeños, de los que maman, dice la Biblia, se ha perfeccionado la verdadera alabanza. La que desempeñaba él en el cielo, ahora la desempeña, dice la palabra, los niños. Dice que son los que fundan fortalezas. Así que aunque usted no lo crea, el target primordial de Satanás es ¿quién? Los niños. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Hay que orar, hay que ayunar, hay que trabajar con nuestros niños, hay que enseñar, hay que educar. ¿Cómo vamos allí? Nos sentamos 3 horas a bailarle a la Navidad y nada de Cristo, los niños allí moviendo sus fundillitos sin saber lo que están haciendo a cabalidad, sin entenderlo, y lo aplaudimos y lo celebramos y decimos qué lindo quedó. Y yo le decía a Natanael mientras estábamos sentados, nada de Cristo, nada de Navidad, reggaetón, dale para que prendan los motores. ¿Qué tiene que ver los motores con la Navidad? Lo único que yo espero es que por lo menos la actividad anterior, que fue desde los chiquitos, desde kinder hasta por lo menos cuarto, haya sido bonita. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? ¿Hasta qué punto hay que ver lo que está sucediendo? Mientras nosotros estemos aquí, aún hay tiempo, aún hay esperanza. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Podremos decir, no quiero, pero te toca. Podremos decir, no me gusta, pero te toca, me toca, te toca. Mira el que está a su lado y dice, hay que trabajar por nuestros niños. Hay que trabajar por nuestros niños. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué detiene al anticristo? La iglesia. Que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está establecido. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. El Espíritu Santo, nosotros, la iglesia. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién?
de Satanás. ¿Quién le va a dar todo el poder que va a ejercer? Satanás le va a dar el poder, Dios lo va a permitir, porque está ya establecido. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, a todo aquel que no recibe a Cristo ahora, teniendo conocimiento de lo que significa la salvación, dice aquí, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando empecemos a hablar de los sellos, no diga ay bendito, porque el ay bendito nos tiene donde nos tiene. Aquí todo el mundo ha tenido tiempo. Y aquel que voluntariamente ha rechazado a Dios, prefiriendo la iniquidad y prefiriendo al mundo, cuando eso acontezca, Dios dice aquí, le enviará espíritu engañoso para que ya no vean que la verdad. Nuestro tiempo es ahora. Tú y yo que estamos aquí, que ya hemos visto lo que es la verdad, tenemos que aceptarlo ahora. Este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de la misericordia, este es el tiempo donde todavía Él está tocando a la puerta y el que oye y le abre, Él entra y cena con Él. Mire lo que dice Juan 3:19, esta es la condenación, porque serán ¿qué? Condenados, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tiene que ser destruida la tierra. Tiene que ser destruido todo habitante que ama más la maldad que la luz, que ama más la oscuridad que la luz. Mientras Cristo nos tenga aquí, nosotros estamos llamados al traslado de reinos, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero las personas tienen que decidir escoger la luz, escoger a Cristo. Amaron más las tinieblas que la luz. Isaías, nuevamente hace más de 2500 años, profetizó este tiempo de tribulación. Mire qué interesante cómo lo establece, y lo vamos a ver primero en la versión Reina Valera, y quiero que lo veamos brevemente en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, he aquí que Jehová vacía. ¿Qué va a hacer Jehová? ¿Cómo va a finalizar todo esto con la tierra qué? Y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir sus moradores. Y sucederá así, como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, a su amo, como a la criada, a su ama, como lo que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que recibe. No habrá acepción de persona. El que mejor crea que está económicamente, el que mejor crea que está asegurado, sabe que está en igual de condición que todos los demás. Dice aquí, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Miren lo que nos está diciendo la palabra. La tierra
ya está contaminada. Cuando usted vea lo que va a abrir cada uno de esos sellos y usted diga, ¿cómo va a ser que eso va a pasar? Piense que ya nosotros hemos hecho gran parte. El ser humano sin Dios es lo más autodestructivo que existe en el mundo. El estado en el que está el mundo hoy que no ha comenzado a abrirse ni siquiera el primer sello, ya es deplorable. Lo dice aquí la palabra, el mundo ya enfermó, el mundo ya cayó, el mundo ya se contaminó. Traspasaron todas las leyes de Dios. Esto está llegando al colmo de la maldad. Falsearon el derecho, la corrupción, el dinero. Ya no hay justicia verdadera. Ya no hay procesos correctos porque el dinero, la corrupción y el amor por el dinero han hecho que el derecho sea falseado. Dice que quebrantaron el pacto sempiterno. El pacto eterno, establece la Biblia, se da en 3 fases. En la eternidad o el pacto eterno entre Dios y el hombre, el pacto eterno entre Jesús y su iglesia y el pacto eterno en la sagrada unión de un hombre con una mujer, según la Biblia establecido desde que se unen para ser eterno, hasta que la muerte los separe. Han quebrantado todos y cada uno de los estatutos de Dios. Y nadie parece entender lo que está sucediendo. La desobediencia, la corrupción, la traición, la inmoralidad sexual, que un hombre abandone a su familia por otra mujer más joven, que un hombre caiga en adulterio, que un hombre no le importe la maldición que trae sobre sus hijos, que trae sobre su familia por la iniquidad, por el deleite, por el placer, es el colmo de la maldad. Ahora la genética ha llegado a un nivel que ahora van a ser superhumanos en los laboratorios. Ahora tienen cómo alterar genes para que el niño salga como tú lo quieres. Lo quieres alto, lo quieres rubio, lo quieres con ojos verdes, lo quieres así, lo quieres con super fuerza, lo quieres así. Han querido ir más allá de lo que ya fue establecido y lo están haciendo. Hay laboratorios clandestinos donde están haciendo los famosos, y esa palabra nosotros ya la vemos como algo normal, lo híbrido. Y se están haciendo cosas y uniones que Dios estableció claramente que no se podían hacer. Quieren operar a la gente para que si se siente mujer, entonces es hombre, le puedes quitar todos sus qué. ¿A qué nivel estamos llegando? El hombre se siente mujer, pues hay algo para quitarte tu miembro, hay algo para ponerte implante y todo lo quieren ¿qué? Dañar. A este mundo no le queda mucho para llegar al colmo de la maldad y del pecado. Mire cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes. No es culpa de Dios. Lo que va a pasar no es culpa de Dios. Lo que va a pasar no es culpa de Jesús. Jesús nos salvó, nos rescató, nos vino a rescatar. Lo que va a salvar es responsabilidad del pecado de los habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios. Esto no es tan malo, ahora ya todo es ¿qué? Dice la Biblia que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra y sus habitantes tienen que pagar por el precio de su pecado. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por venir por nosotros? Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por redimirnos del pecado de la ley. Gracias, Señor, porque esperamos que tú vengas por nosotros para sacarnos de esos tiempos difíciles.
Dice la palabra en 2 de Timoteo, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El original griego de este pasaje dice chalepos, es la palabra que usa en vez de peligroso. Y chalepos significa salvaje. Y esa es la condición en la que ha caído el hombre. Por debajo de los animales estamos. El perro siempre busca a la perra. El caballo siempre busca a la yegua. El problema lo tenemos quienes, nosotros, que queremos ir más allá de lo que ya está establecido. Son tiempos salvajes en los que el ser humano ha caído en la condición más baja que puede tener la tierra, que puede tener la humanidad. Yo no sé si usted sabe que hay toda una gama de pornografía. Y en esa pornografía incluso se ha llegado a lo que es la sexualidad con animales. ¿Cómo es posible? Que una mujer decida en su capacidad plena prostituirse ya es malo, pero que prostituyan a un niño sin su consentimiento ni capacidad, llora ante los ojos de Dios. ¿Desde cuándo acá Dios estableció que el grupo se hacía entre más de 2 personas? ¿A qué punto hemos llegado? Si no hemos llegado, yo le aseguro que estamos bien cerca. Pero nosotros somos unos santos de Jesucristo. Y si en algún momento habíamos practicado alguna de esas cosas, por la sangre de Jesús, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido redimidos, hemos sido justificados y estamos esperando el día de nuestro rescate. ¿Cuántos están esperando el día de rescate? Dice aquí, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. La palabra es clara. Y algo que este tiempo, este estudio nos va a dar es una percepción un poco más amplia de lo que está pasando en el mundo. Nosotros estamos consumidos día a día en nuestras rutinas automáticas, sin entender que Dios espera de nosotros y demanda de nosotros acción. Hasta tanto que Él llegue hay tiempo. Hasta tanto que Él llegue, espera encontrarnos trabajando para el reino, trabajando para la bendición y para el traslado de reinos de las personas que nos rodean. Pero ciertamente, le confieso que por muchos años, yo misma evitaba el libro del Apocalipsis, por desconocimiento, por ignorancia, por lo que sea, pero el tiempo ha llegado. Y muy contrario a lo que era mi percepción, mi pensar, mi temor, mi sentir o mi incredulidad respecto a esto, realmente esto vino para abrir nuestros ojos en un tiempo como el que estamos viviendo, en el que realmente usted y yo vamos a poder ver cómo todo se ha cumplido hasta hoy. ¿Cómo usted puede entender que esa semana, esos 483 años se cumplieran exactamente desde la orden que salió de Nehemías hasta exactamente cuando entra Jesús? ¿Cómo puede ser algo tan exacto? Porque lo hizo Dios, porque lo estableció Dios, porque lo estableció Jesús. Y Él es un Dios exacto, Él es un Dios de tiempos, Él es un Dios de métricas, Él es un Dios de números.
Y usted y yo somos un número dentro de las filas de Dios. Necesitamos levantarnos, necesitamos proteger a nuestros niños, necesitamos hablar, denunciar la maldad, necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance hasta el día que venga Cristo por nosotros. Y dice la Biblia que la iglesia dice, ven Señor Jesús. Y cuando tú ves todo esto, no queda otra cosa que decir que ven Señor. El mundo hiede. ¿Sabes lo que hiede? Apesta. El pecado al nivel al que ha llegado al mundo ya hoy apesta. ¿Cuánto más tendremos que ver? ¿A cuánto más tendremos que llegar? Pero no tema. Cuando todo esto acontezca, usted y yo ya no estaremos aquí. Probablemente ni siquiera alcancemos a que se firme el pacto del anticristo. Ya mire, estaremos allá. Pero tampoco yo quería conocerlo. Usted quería conocerlo, no me interesa tampoco conocerlo. Así que vamos a estar en pie, vamos a estar en pie. Y la semana que viene le prometo que avanzamos ahí por esos sellos, por ahí. Pero es importante que la palabra la podamos conocer, entender a cabalidad. Es bien importante. Yo le voy a ser honesta, yo decía, wow, vamos a pasar las Navidades hablando del Apocalipsis, pero yo quiero que usted entienda que yo he celebrado ya la Navidad 41 años. Este año creo que es imperante, que es necesario que nosotros entendamos lo que está a punto de acontecer y que estemos preparados. Vamos a cantar de la Navidad. Vamos a celebrar la Navidad. Si me invitan a su casa, como. Si me dan tembleque, como. Si me llevan pasteles, se los acepto. Toda la Navidad es maravillosa, pero vamos a hablar del Apocalipsis. Amén. Qué bueno. Padre, te damos gracias en este tiempo por tu palabra. Sálvanos y presérvanos en estos últimos tiempos tan peligrosos, tan salvajes. Ponemos tu sangre en los dinteles de nuestros hogares, de nuestras moradas, cubriéndonos del mal que nos acecha. Esperamos tu venida, anhelamos tu regreso. Señor, gracias por tu misericordia para cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu paciencia, por tu amor. Gracias por la sangre preciosa de Jesús que pagó el precio de mi pecado. Gracias por abrir nuestro entendimiento con tu sabiduría, con tu palabra, para que podamos entender, para que podamos posicionarnos en el lugar correcto para este último tiempo, Señor. De modo que cuando tú llegues nos encuentres haciendo tu obra y lo que esperas de nosotros, Señor. Hoy salimos de aquí, pero tu presencia siempre, siempre ha de ir con nosotros. Si en algún momento tu presencia no va, nosotros no iremos a ningún lado sin ti, Señor. Renovamos nuestro pacto contigo cada día. Nos reconciliamos con tu misericordia cada día. Amo tu sencillez, amo la forma tan sencilla de acercarme a ti, de acercarme a tu misericordia, de simplemente confesar mi falta y recibir tan grande perdón, tan grande misericordia. Gracias, Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendigo a mi hijo. Bendigo a las futuras generaciones que aún han de venir, Señor. Esperamos por ti, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bendecidos.